¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez te traigo un ejemplo más sobre el interés compuesto. Mira lo que dice. ¿Cuál fue el capital que colocado al 120% de interés anual y capitalizado trimestralmente, después de 9 meses se transformó en 10.985 soles? Problema tomado en un examen de admisión. Mira, vamos a hacer un esquema de lo que sucede acá. No vayas a olvidarte que un requisito es que hayas visto el video anterior de interés compuesto para que veas más detalles de lo que sucede aquí. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. ¿Ah? Mira, en primer lugar, hay algo que me hace ver acá que se trata de interés compuesto. ¿Qué cosa es? Que aquí hay una palabra clave que es la que está aquí. Esta. Me habla de capitalización. Esa es la palabra que me indica que se trata de interés compuesto. Dice que esto sucede trimestralmente, es decir, cada 3 meses, trimestre de 3 meses, cada 3 meses hay capitalización. Entonces, ese tiempo que se va a depositar el dinero, que es 9 meses, lo voy a dividir en periodos de 3 meses. Quedaría así la división. Ahí está. Esto es un trimestre. Cada trimestre, aquí, sucede la capitalización. ¿Y qué es eso? Mira el video anterior, pues, no me hagas renegar, ¿ah? ¿Ya? Entonces, igual acá también va a haber la capitalización. Cada 3 meses sucede eso. Entonces, ahora hay otro detalle acá. Que acá me habla de esta palabra, mira, me utiliza esta expresión. Y cuando me dice se transformó, se convirtió, también te lo he explicado. Que siempre que me utilice eso, se está refiriendo a que esto es el monto. Es decir, el nuevo capital que tendrá la persona al cabo de los 9 meses. Es decir, su capital más la ganancia que obtuvo por haberlo dejado en el banco. A esa suma se le llama monto. Ese va a ser el nuevo capital de la persona que va a hacer que esa persona esté feliz de la vida porque ella tiene más dinero. Ese es el monto entonces. Y entonces, para interés compuesto, hay una fórmula que te permite relacionar a estos elementos que participan. Vamos a escribir esa fórmula. Todo está listo aquí. Esto es dato. Esto me pide el capital inicial. El número de periodos es esto. Mira, este es un periodo, acá hay otro y acá hay otro. Hay 3 periodos. N vale 3. Y el único cuidado que siempre debes de tener es la tasa. Vamos a analizar a ella. Mira, esa es la tasa que me dan. Es 120% anual. Que para las operaciones matemáticas, para reemplazar en la fórmula, se escribe así, 120% anual. Pero hay un detalle, que la capitalización es trimestral. Y eso es de mucho cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque esa tasa que tú reemplaces acá debe estar según la capitalización. O sea, la tasa debe estar trimestral en este ejercicio. Y esta, entonces, hay que convertirlo a tasa trimestral. Y la vas a convertir así. Simplemente tienes que saber en un año cuántos trimestres hay. Y eso tienes que darte cuenta que hay 4 trimestres en un año. Entonces el año lo conviertes por eso. Esto lo divides y sale así. 30%
trimestral. Y esa es la tasa que tienes que reemplazar. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Siempre tienes que ver cómo es la capitalización. ¿Ya? Y según eso debe estar la tasa. Entonces ahora sí, vamos a reemplazar y vamos a terminar por allá por la derecha. Reemplazamos, el monto es 10.985. El capital es lo que queremos saber. Y esa tasa tienes que reemplazar esto, el número nada más, 30%. El número de periodos son 3 periodos que hay ahí y eso lo pones acá. Y operas y ahí va a salir el valor del capital. Lo único que es medio fastidioso nomás esta operación, pero tú tienes que saber esas pequeñeces. Cuando tú operes, exactamente va a dar 5.000. Y ese es el dinero que al inicio tenía esa persona. Así viene, esos son los cuidados que debes de tener en estos ejercicios. Ha sido un gusto estar contigo. Ya te traigo más enseñanzas muy pronto. No te olvides de suscribirte a mi canal. Ha sido un placer.